Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta segunda sesión quiero abordar esencialmente el tema de frecuencias, porcentajes y proporciones. El uso de frecuencias, porcentajes y proporciones es una primera manera de resumir la información contenida en nuestras bases de datos. Vamos a suponer, con fines pedagógicos, que nuestra base está lista. Una vez que nosotros hemos digitado toda la información que hemos recopilado y hemos limpiado o depurado la base, estamos listos para empezar a procesar la información contenida en ella. Quiero hacer hincapié en esta idea de limpiar una base de datos porque es un elemento fundamental para asegurarnos de que la base esté lo más prístina posible, es decir, que no hayan errores en la información que está codificada ahí. Esencialmente, el primer paso, por razones lógicas que nosotros llevamos a cabo cuando resumimos información, es calcular las frecuencias para nuestras variables. Cuando la variable es categórica, calcular la frecuencia es algo relativamente simple, porque normalmente el número de categorías es relativamente reducido. Sin embargo, cuando la variable es numérica, puede ser muy complejo. Piensen ustedes que yo le pregunté en un cuestionario a 1000 personas cuánto ganaban mensualmente. Los sueldos van a diferir probablemente mucho entre sí, a tal punto que entre esas 1000 personas pueda tener, por decir algo, 700 valores diferentes. Entonces, si yo armo una tabla de frecuencias con esos 700 valores, va a ser una tabla que en realidad resume muy poco. Por ende, es muy común que cuando uso variables numéricas, particularmente aquellas que tienen muchos valores diferentes, yo haga una recodificación, como mencionaba en la clase anterior, para reducir el número de categorías con las cuales voy a trabajar. Aquí voy a mostrarles cómo se hace esto. Vamos a usar un ejemplo pedagógico en la cual vamos a suponer que yo realicé un pequeño estudio en el cual le pregunté a 20 jefes o jefas de hogares cuántos hijos o hijas ellos tenían. Ellos me dieron las respuestas a sus preguntas. De esas 20 respuestas, yo ingresé esa información a mi base de datos, en la cual la variable X registra el número de hijos en cada hogar. Aquí está mi tabla con los datos. Ustedes verán que aquí hay dos columnas. La segunda columna, que es la columna encabezada X sub I, es el número de hijos de cada uno de estos 20 hogares. Y la primera columna, que es encabezada con la letra I, que es el índice, es simplemente un número correlativo que corresponde a la persona que me dio esa respuesta. Cuando digo la persona, respetando confidencialidad y todo eso, no estoy diciendo el nombre y apellido o el root de esa persona, pero sí un número identificador que me permita, si yo deseo, volver, por ejemplo, al cuestionario original para verificar la veracidad de los datos. En este caso en particular, por ejemplo, la primera jefa o jefe de hogar me dijo que tenía 3 hijos, el segundo jefe de hogar me dijo que tenía 2 hijos, la tercera jefa de hogar me dijo que tenía 1 hijo y así en adelante hasta la 20ª que me dijo que tenía 3 hijos. El segundo paso que yo he realizado es simplemente ordenar los datos que tenía. Ustedes notarán que en la columna X sub I, el número de hijos, los primeros 2 valores son 0, luego vienen un conjunto de unos, después 2, después 3, después 4 y al final un 5. La otra cosa que notarán es que en la primera columna, el número índice se movió para seguir vinculado a la respuesta correspondiente. Es decir, el cuarto hogar encuestado y el sexto hogar encuestado fueron los 2 hogares que tenían 0 hijos. El único hogar que tenía 5 hijos era el hogar número 17. Ahora, una vez que yo tengo los datos ordenados, es muy fácil desprender de ahí el número de ocurrencias de cada valor y de esa manera construir una tabla de frecuencia como es esta. Noten que en la tabla de frecuencia hay de nuevo 2 columnas. La primera columna representa los 6 diferentes valores que puede tomar
mi variable, número de hijos, que varía entre 0 y 5. Y la segunda columna es la frecuencia con la cual aparece cada uno de esos valores. En este caso particular, 0 hijos ocurrió 2 veces, 1 hijo ocurrió 3 veces, 2 hijos ocurrió 7 veces, 3 hijos 5 veces, 4 hijos 2 veces, 5 hijos 1 vez. En total tenía 20 respuestas a mi pregunta. ¿Cómo se construyó esta tabla de frecuencia? Esencialmente partiendo desde mi tabla de datos ordenados para llegar a la tabla de frecuencia, simplemente voy contando el número de ocurrencias de 0 y poniéndole la tabla, el número de ocurrencias de 1, el número de ocurrencias de 2, el número de ocurrencias de 3, el número de ocurrencias de 4 y el número de ocurrencias de 5. En esencia, yo al pasar de la tabla de datos brutos a la tabla de frecuencias, yo he perdido información. La pregunta, ¿qué tipo de información se ha perdido? Yo perdí la información acerca de quién era la persona que me había dado esas respuestas. Si bien en la tabla de datos brutos yo sé que fue la cuarta o el cuarto y el sexto hogar que tenían 0 hijos, en la tabla de frecuencias yo sé que hay 2 hogares que tenían 0 hijos, pero no sé cuáles son. Esa es la pérdida de información al construir la tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias se puede representar con un gráfico de barras. Como pueden ver, todos ustedes conocen este tipo de gráfico. Cada una de las barras representa un número de hijos en particular y el número de veces que aparece ese número de hijos está dado por la altura de la barra. Un gráfico de líneas que técnicamente no es correcto usarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, hay una línea que conecta el punto que está arriba de 0 hijos y 1 hijo. Da la impresión de que uno puede tener algún número de hijos entre 0 y 1. Y eso no tiene sentido. O tienes 1 o tienes 0, pero no puedes tener 1,3 hijos. El famoso gráfico de torta, que a mí en personal no me gusta, porque me parece que es una representación en 2 dimensiones, a diferencia del gráfico de barra, que es en solamente una dimensión, la altura. Por ende, evaluar tamaño relativo en función de área implica un ejercicio intelectual un poquito más complejo que evaluar tamaño relativo en función de una sola dirección, que sería la altura de las barras. Ahora, como dije hace un minuto, el uso del gráfico de línea no es más apropiado en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer la diferencia entre aquellas variables en las cuales las categorías de respuesta son continuas y aquellas en las cuales las categorías de respuesta son discretas. Una variable puede tomar cualquiera de estos 2 tipos de valores. Los valores continuos son aquellos que pueden ser cualquier número real, incluyendo decimales, sean estos racionales o irracionales. Los valores discretos son aquellos que pueden ser solamente números enteros. Las variables categóricas, por definición, son discretas, porque las categorías eran 1, 2, 3. Las variables numéricas pueden ser de ambos tipos. Noten ustedes, en el caso de número de hijos, es una variable numérica, pero discreta, porque yo puedo tener 1 o 2 hijos, no puedo tener 1,3 hijos. Por el otro lado, mi sueldo podría fácilmente ser un valor decimal, si yo lo calculo, por ejemplo, a nivel de hora. Esa distinción es fundamental porque también nos ayuda a entender cuáles son aquellas herramientas que tenemos a nuestra disposición. El gráfico de barras se usa solamente cuando las variables son discretas y es muy fácil reconocer el gráfico de barras porque las columnas no se tocan entre sí, sino que están separadas. Cuando los valores son continuos, usamos un gráfico muy parecido al de barras, que es el que se llama el histograma. Y lo que caracteriza el histograma es que las barras en el histograma normalmente están tocándose entre sí, dando fe al hecho de que los valores son continuos. Pueden tomar cualquier valor a lo largo de la línea de los números. Ahora,
Nosotros también usamos mucho en la estadística lo que se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es un cálculo en el cual para cada categoría se cuenta la frecuencia de esa categoría más las frecuencias de todas las categorías por debajo de esa. Cuando digo por debajo, quiero decir con valores menores, no que estén físicamente por debajo, porque como podemos ver, efectivamente los valores menores en una tabla de frecuencia normalmente están arriba y los valores más altos están abajo. Por lo tanto, cuando digo por debajo, estoy hablando de valores menores, es decir, dentro de la tabla, en la parte superior. Aquí tenemos un ejemplo de las frecuencias acumuladas para la tabla que vimos hace unos minutos. Como pueden ver, en la primera categoría, el valor de 0 para el número de hijos, tengo una frecuencia de 2 en esa categoría, y la frecuencia acumulada es la frecuencia de esa categoría más los valores inferiores. Como no hay valores inferiores, es solamente la frecuencia de esa categoría. Cuando pasamos a la próxima fila, la categoría, el valor 1 para el número de hijos, en la cual hay 3 hogares que tienen un hijo, la frecuencia acumulada corresponde a los 3 hogares que tienen un hijo más los 2 hogares que tienen 0 hijos. Es decir, la frecuencia acumulada es de 5. En la tercera fila, la categoría 2 hijos, habían 7 hogares que tenían 2 hijos, la frecuencia acumulada corresponde a esos 7 hogares más los 3 hogares que tenían un hijo, más los 2 hogares que tenían 0 hijos, dando una frecuencia acumulada de 12 hijos. Y así en adelante hasta que llegamos a la última categoría, 5 hijos, en la cual tenemos un caso que tenía 5 hijos y 19 casos que tenían menos de 5 hijos, generando una frecuencia acumulada de 20 hijos. También es común representar las frecuencias como frecuencias relativas, es decir, representarlas de una forma que sean un poquito más interpretables y un poquito más comparables. Cuando hablamos de frecuencias relativas, hay 2 formas básicas de hacerlo. Uno que es muy conocido popularmente y el otro que es muy útil estadísticamente. Afortunadamente las dos están muy cercanamente relacionadas. La primera manera, la que es muy conocida, es el uso del porcentaje, es decir, representar una frecuencia absoluta en términos de una frecuencia en por ciento, por cada 100 casos. La otra, la que es menos común, pero mucho más útil desde el punto de vista matemático, es mediante las proporciones, en el cual se presenta la frecuencia absoluta de manera relativa como por unidad o por porción. Afortunadamente, el porcentaje y la proporción se relacionan de una manera matemática muy estrecha, que es simplemente que el porcentaje es la proporción multiplicada por 100. Porcentaje se usa mucho, todo el mundo sabe de porcentajes. Sin embargo, en el trabajo estadístico, el uso del porcentaje es solamente comunicativo. Desde el punto de vista analítico, nosotros siempre trabajamos con proporciones porque la proporción tiene significados y utilidades matemáticas que el porcentaje de por sí no tiene. Aquí tenemos una tabla de porcentajes en la cual se representa la columna de los valores, X, la frecuencia de los valores y el porcentaje correspondiente. Podemos ver que 2 hogares que tenían 0 hijos, del total de 20 hogares, 2 dividido por 20 me da 0,1, multiplicado por 100 me da 10%. 3 hogares tenían un solo hijo, 3 dividido por 20 me da 0,15, multiplicado por 100 me da 15%, y así en adelante. Las proporciones es esencialmente lo mismo que el porcentaje, pero sin multiplicarlo por el 100. 2 hogares que tenían 0 hijos, de un total de 20, corresponde a 0,10. 3 hogares de 20 que tenían un hijo corresponden al 0,15 y así en adelante. Noten por favor que la suma de las proporciones da 1 y la suma de los porcentajes da 100.
También se puede calcular la frecuencia relativa acumulada de la misma manera en la cual nosotros calculábamos la frecuencia absoluta acumulada. Su interpretación es homóloga. Aquí, en una sola diapositiva, he puesto tanto el porcentaje acumulado como la proporción acumulada para cada caso. Lo dejo como ejercicio para ustedes, que ustedes vuelvan a la tabla de porcentajes y de proporciones y vayan viendo cómo se van sumando los valores para generar estos porcentajes y proporciones acumuladas. Ahora, hay un detalle que para nosotros es sumamente importante cuando construimos tablas de frecuencia, y eso tiene que ver con los datos ausentes. Es posible que por razones múltiples pueda que alguno de los casos en nuestra base de datos no tenga la observación de esa variable en particular. Vamos a suponer, para el ejemplo particular que venimos desarrollando, que uno de esos 7 hogares que me habían dicho que tenían 2 hijos no me respondió la pregunta, y uno de los hogares que tenían 3 hijos tampoco me respondió. Es decir, nosotros tenemos que dejar constancia en nuestra base de datos de que 2 personas no me respondieron esa pregunta. Ustedes pueden ver que aquí donde teníamos 7 hogares antes de 2 hijos, ahora tenemos 6, y antes donde teníamos 5 hogares de 3 hijos, ahora tenemos 4. Lo que pueden ver ahora es que se generaron 2 filas nuevas en mi tabla de frecuencias, que es el n válido, que representa el número de casos que efectivamente me respondieron la pregunta, y una fila que dice ausente, el número de casos que no me respondió la pregunta. Entonces, fíjense que el n total siguen siendo 20, pero de esos 20, 2 no me respondieron la pregunta y 18 sí me la respondieron. Por ende, yo ahora puedo hacer una diferenciación en cuanto a los porcentajes entre el porcentaje total, que toma la frecuencia de cada categoría y lo divide por el n total, las 20 personas que participaron en el estudio, pero también puedo construir lo que se llama el porcentaje válido, que es la frecuencia relativa, pero en base a solamente las 18 personas que efectivamente me respondieron esa pregunta. En este caso particular, por ejemplo, los 2 hogares que tenían 0 hijos, de los 18 hogares que me respondieron esta pregunta, representan el 11,1% de las respuestas válidas. Esta noción de respuesta válida es sumamente importante en el trabajo estadístico, porque nosotros no deberíamos representar información sobre la base total en condiciones que sobre muchas de esos casos, de esas personas, simplemente no tenemos información. Por lo tanto, mi sugerencia es, en la medida de lo posible, siempre trabajar con los n's válidos, descartando aquellos casos que no respondieron a una pregunta o para los cuales nosotros no tenemos información fidedigna. Obviamente, lo mismo se puede hacer con las proporciones. Es decir, de la misma manera como nosotros construimos el porcentaje válido, nosotros podemos construir proporciones válidas. La única diferencia, de nuevo, es que en el denominador para el cálculo de la frecuencia relativa usamos 18, que es el número de personas que me respondieron la pregunta, y dejamos afuera las 2 personas que no me respondieron la pregunta. Obviamente, entrar a un detalle profundo sobre los datos ausentes está mucho más allá de lo que podríamos dar en este curso, pero sí me parece importante rescatar lo que puede ser representado por el dato ausente. Muchos de ustedes reconocen, por experiencia propia o por lo que han leído, la famosa categoría NSNR, no sabe, no responde.
A mí siempre me preocupa cuando las dos cosas se tratan como si fueran iguales. Es muy diferente que una persona no sepa la respuesta a una pregunta a que una persona no quiera darte la respuesta a la pregunta. Esa es la diferencia entre no sabe y no responde. Por lo tanto, la diferencia entre no sabe y no responde exige que yo, como investigador, reconozca esa distinción. Pero más allá del no sabe y no responde, una pregunta puede quedar sin información simplemente porque no fue aplicable. Por ejemplo, hay ciertas preguntas de tipo fisiológicas que se le pueden hacer a mujeres y no a hombres, porque no tienen sentido para el hombre. Por ejemplo, ¿a qué edad tuvo su primer nacimiento? Esa pregunta no es aplicable al hombre. También los datos pueden ser ausentes o pueden estar faltantes por un simple error de codificación o digitación. O pueden faltar por una pregunta que no fue hecha por error. Cosas tan simples como que cuando mandé a fotocopiar el cuestionario, en un cuestionario en particular, la página número 5 no quedó bien fotocopiada y esas preguntas de la página 5 no se le hicieron a esa persona. En vez de descartar toda la información de las otras páginas, guardo la información que tengo y simplemente para las preguntas de la página número 5, todas esas quedan como dato ausente porque la persona no me respondió esas preguntas. Como cada una de estas razones por dato faltante es diferente, tiene naturaleza diferente, yo soy de la opinión que cada uno de ellos debería ser identificado en nuestras bases de datos de manera diferenciada. Para hacer eso, yo normalmente utilizo los códigos que aquí se presentan. Estos códigos tiendo a usarlos porque la verdad es que en el mundo de la ciencia social los valores menos 95, menos 96, 97, 98 y 99 normalmente no lo vamos a encontrar en ningún tipo de medición que nosotros hagamos. Por ende, no hay posibilidad de confundir estos 5 valores con valores alternativos en nuestras bases de datos. Hoy en día se está trabajando muchísimo el análisis de datos ausentes. Nos hemos dado cuenta de que el hecho de que una persona no nos responda una pregunta dice algo, nos dice algo acerca de esa persona y por lo tanto vale la pena indagar sobre aquellas respuestas no dadas. Como digo, es un área relativamente nueva en el mundo de la estadística, se le está sacando bastante provecho, pero nosotros no lo vamos a ver aquí. Obviamente, también vale decir que el cálculo de las frecuencias relativas acumuladas se puede hacer tanto para los n válidos como para los n totales. Muchas gracias.